Buenos días chicos, bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, pues hoy es un gusto saludarles en este día frío, pero bueno, pues con todo el entusiasmo. Y quiero darles eh, la información sobre que ya estamos en nuestro tercer parcial. Ya habíamos comenzado con algunos temas, pero hoy doy el banderazo oficial. Ya vamos a comenzar a trabajar cambio de página y vamos a comenzar a trabajar en nuestro nuevo proyecto. En el transcurso de estos días estaré dándoles las indicaciones necesarias para desarrollar el próximo proyecto. Les pido que para evitar todas las complicaciones y todos los retrasos y todo, lo realicen lo comiencen a realizar poco a poco para que ustedes pues no anden corriendo a la última hora y todo eso, ¿no? Entonces hay que hacerlo con tiempo, hay que organizarse, hay que tratar de dividir bien los tiempos del día, las clases y todas las demás actividades que tienen para que no se me desvelen y se les bajen sus defensas. Y ya saben que ahorita no ocupamos eso, ocupamos estar todos muy sanos, ¿ok? Muy bien, entonces el tema de hoy, bueno, la clase pasada, la semana pasada, déjenme hago una recapitulación. Vimos sobre los tipos de párrafos, vimos sus características, vimos varios elementos de ellos y vimos también la identificación de las oraciones principales y las oraciones secundarias. Hoy vamos a ver, vamos a cambiar de tema ya, vamos a cerrar el tema de los párrafos y a, vamos a comenzar con textos recreativos. Ese va a ser el tema de este día, textos recreativos. Y los textos recreativos, pues bueno, la verdad es que va a ser un buen tiempo porque pues son textos que no son tan científicos ni tan escolares, sino más bien tienen que ver con la tradición, algunos de ellos mexicana, y también tienen que ver con algo más entretenido como las novelas, el cuento. Entonces tenemos chistes, adivinanzas, refranes, canciones, cómics, novela, cuento, poesía, en fin, hay muchos elementos que vamos a ver y pues eso lo hace un poquito más entretenido y rompe con el parámetro, con lo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, hoy veremos lo que son las características internas y externas de los textos recreativos. Y bueno, pues no podemos hablar de un tema si no lo definimos. Vamos a darle una definición a los textos recreativos, y los textos recreativos son aquellos que tienen como objetivo entretener al lector, así, de plano. Y pueden ser divididos en dos: textos populares y textos literarios. Y tenemos dentro de los populares, pues como mencioné, el chiste, la adivinanza, el refrán, la canción, la parodia, todos esos textos que funcionan como una forma de añadir un poquito de sentido del humor a nuestro lenguaje. Y también dentro de los textos literarios, pues tenemos esa opción de textos que nos ayudarán a ser mucho más uh, entretenido o ayudar a generar un ambiente diferente en la gente. Entonces tenemos la novela, el cuento, la poesía o el entremés, y tenemos también al cómic, que entra dentro de los textos recreativos literarios, pero gráficos, ¿ok? Porque pues el cómic tiene más imágenes que parlamentos, entonces, pero aún así no deja de ser un aspecto entretenido para quien lo consulta, ¿no? Entonces, estos tipos de textos pues aportan información útil, por ejemplo, las novelas históricas o las novelas de ciencia ficción, y su objetivo principal no es informar, sino el de abstraer, es decir, de sacar de la realidad propia a quien los lee. El objetivo de estos textos es entretener, es divertir, es causar esa sensación como de descanso y de despejarse de las cosas de la vida cotidiana. Entonces, este tipo de texto pueden ser parte de cualquiera de los géneros literarios mayores, como la épica, la lírica y el drama. Y la épica pues pertenecen las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos y las fábulas. Los cómics y las novelas gráficas también se incluyen en ese grupo, y este género tiene los textos recreativos más leídos por las personas alrededor del mundo. Alguna vez hemos leído un cuento, alguna vez hemos leído un cómic, una fábula, un mito, y eso nos hace, siempre es como una bocanada de aire, porque pues bueno, nos saca de la realidad que estamos en este momento y nos permite pues ir a lugares distintos,
a conocer situaciones diferentes y poder tenerlo de esa manera. Entonces, en la lírica, pues se incluyen los poemas, tanto los que riman como los que se hacen en verso libre. Y por último, el drama pues está constituido por textos escritos que tienen como objeto ser representados por actores, es decir, los guiones, ¿ok? Y bueno, pues también este texto del drama, pues también podría incluir un poquito a las películas, de cierta manera, en cuanto a su guión, en cuanto a lo que van a decir cada uno de los personajes, ¿ok? Entonces veamos las características generales, porque hay internas y externas, pero vamos a ver las generales de los textos literarios, de los textos recreativos, perdón, y vamos a tener como características generales, pues que estos textos pueden tener diferentes niveles de tipo de texto, narrativo, poético, dramático, y en algunos casos pues también los textos ficticios también entran aquí. Y también puede ser que se puede usar, perdón, con un formato literario, es decir, pues está escrito en prosa, verso o diálogo, y normalmente la prosa predomina por encima del resto, ya que es la forma natural en la que nos expresamos. La prosa es cuando no tienes una estructura, es libre, a eso se refiere prosa. Cuando tú digas, es que este es un poema en prosa, se refiere que es un poema libre, que no cumple con ningún estándar ni se acomoda en ningún estereotipo para ser analizado, ¿no? Entonces, veamos las características de los textos recreativos. Vamos a ir con las características externas de los textos recreativos. Entonces, los textos recreativos cuentan con esos dos tipos de características, internas y externas, y estas características, pues es muy importante conocerlas, pero pues es importante siempre hacerlo con mucho cuidado y poder entender qué es lo que se quiere hacer. Entonces, en los textos recreativos predominan las funciones emotiva y poética y la subjetividad del emisor. Es decir, al ser un texto que pretende entretener, su objetivo principal será pues generar una reacción en la persona que lo lee. En el caso de las novelas, pues una reacción de amor o de tristeza o de nostalgia. En el caso de los chistes, pues que sea alegría. Y por eso es que entra la función emotiva, porque estimula las emociones, ¿ok? Entonces, tiene sus principales características son que es prosa, rima poética a renglón seguido. Es decir, tomando en cuenta la división silábica, pues obviamente se escribe los renglones seguidos. No hay como seguir una secuencia, sino que el autor decide en la forma en la que lo va a escribir. También está organizada en renglones que conforman párrafos. Otra característica es que también está escrita en verso rima, en forma de estrofas, y el contenido se distribuye en líneas verbales. También está escrito en prosa poética, es decir, escrito en prosa, pero lenguaje y la manera en que se presentan los hechos, los pensamientos y los sentimientos, pues adoptan formas o figuras poéticas y estilos propios de versificación. También está escrito en diálogo, diálogo, forma conversacional entre dos o más personas, pues se exponen sentimientos, emociones y pensamientos, y eso genera una interacción y se vuelve mucho más más entretenido de cierta manera este tipo de textos. También está el monólogo, y los monólogos pues es cuando una persona representa varios personajes a la vez o dialoga consigo mismo. Se rompe el monólogo cuando yo incluyo a las personas con las que estoy trabajando. Por ejemplo, lo que hacía Adal Ramones no era un monólogo, era un diálogo, porque él interactuaba con su público. No, si fuera monólogo, él no consideraría absolutamente a nadie y él estaría simplemente hablando de sus pensamientos, y en este caso no, él interactuaba con la gente, les hacía preguntas, y entonces no era monólogo, era un diálogo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas características también se sumarán a las características internas de los textos recreativos. Es decir,
Así como tenemos características externas, ahora al interior de cada uno de estos textos tenemos características que las van a hacer mucho más fuertes y que vaya, hacen que se distingan del resto de los demás textos que hemos visto. Porque hemos visto textos informativos, textos divulgativos, hemos visto textos poéticos, hemos visto textos de análisis, periodísticos, en fin, muchísimos tipos de textos a lo largo de nuestra vida escolar, pero muy difícilmente o rara vez se mencionan los textos recreativos, así que por eso decidí informárselos hoy. Ahora, dentro de las características internas, que es en lo que yo vamos a estar hablando ahorita, se encuentran las cualidades que posee cada género, en relación, pues, obviamente, al contenido. Los géneros literarios que tienen los textos recreativos son los siguientes: narrativo, dramático y poético. Esos tres géneros son los que componen al texto recreativo. Hay otros géneros, pero en el recreativo solo vamos a utilizar esos tres. Y es importante que nosotros los tengamos bien distinguidos para poder trabajar con ellos. Entonces, tenemos el primer tipo de género que conforma la estructura interna de los textos, que es el género narrativo. Y el texto narrativo es una forma de las formas más populares del lenguaje. Dentro de la literatura, pues se desarrolla en los cuentos y en las novelas. Se ubica en un tiempo y lugar determinado y el primero configura la historia contada y el otro nos ubica en el ambiente. Es decir, el tiempo nos dice en dónde está, cómo sucedió, cuál es el entorno político, social o lo que se esté llevando a cabo. Y el lugar nos habla si en un castillo, en un parque, en un palacio, en una cárcel, en donde sea. Nos sitúa en ese ambiente. Entonces, dos conceptos importantes del género narrativo son el tema, que le da unidad a toda la línea de la narración, es decir, un solo tema, si es una historia de amor, bueno, pues todo lo demás va a girar alrededor de esa historia de amor, incluyendo las intrigas y todas esas cosas van a generarse ahí. Después, el argumento, que son las acciones que llevan a cabo los personajes, ¿ok? Y en el cuento, pues se posee una unidad temática y en la novela existe una multiplicidad de personajes y un tema central. En el cuento hay un héroe, un antihéroe. Y en las novelas existen personajes, que la tía, que el primo, que el abuelito, porque como es un texto más largo, pues obviamente se necesitan mayores complementos. También, pues, la novela tiene un tema central y el cuento puede tener un tema, pero desarrollado en diferentes aspectos. Obviamente, pues, para llamar la atención de sus lectores. El siguiente género que compone a los textos recreativos será el género dramático. Y se refiere o hace referencia a las representaciones de las obras teatrales y tiene su origen en Grecia. Sus vertientes principales son la tragedia, el drama y la comedia, pero actualmente pues puede ser de diversas situaciones. Entonces, la historia del teatro se divide en exposición, nudo y desenlace. La exposición es la introducción, el nudo es la parte más fuerte y el desenlace es cuando ya estamos cerrando nuestra presentación. Entonces, dentro del género dramático tenemos a las obras teatrales con sus guiones que tienen que llevar matices para poder llamar la atención. Imagínate que una obra de teatro sea todos parados y bla, 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 bla. Es aburridísimo. Por eso es que de repente te conmueves y luego te enojas con el personaje y luego te enamoras del personaje y luego te identificas con el personaje. Porque ese es el propósito del género dramático, generar emociones y llevarte en esa dirección. Y pues está dentro del género dramático porque tenemos una representación, tenemos una caracterización que nos da esa posibilidad de adentrarnos en el entorno de ese desarrollo. El siguiente tipo de género que pertenece que complementa, a los textos recreativos será el género poético. Y en este género se utilizan imágenes que describen de manera no literal los sentimientos, paisajes, situaciones de quien emite el poema. Entonces, las figuras retóricas pues se utilizan para dar belleza al mensaje y para expresar la realidad que nos rodea. La metáfora es la principal, entonces pues es la que consiste en otorgar el significado de una palabra a otra haciendo una relación semántica.
Entonces, como pueden ver, las características de los textos recreativos en estas dos divisiones, pues sin duda hace que sea mucho más fácil entender de qué se trata. Entonces, les repito, son todos estos textos que hacen que también a través de la parte chusca se pueda retransmitir una información o divulgar costumbres o divulgar leyendas o cuentos o cualquier otra tradición oral que pertenezca a alguna zona, alguna comunidad, alguna ciudad, algún de este tipo de elementos. Y entonces, bueno, pues los textos recreativos, vaya, son sin duda textos que van a disfrutar mucho y que nos sirven también para despejarnos un poco de lo que es la severidad de los otros tipos de textos. Entonces, ese es como el género más, el texto más amable, más cotidiano, que nos ayudará pues a poder desarrollar todas nuestras actividades en cuanto al esparcimiento. El texto recreativo, una de las características que tiene también es que puede ser consultado de manera voluntaria. No necesitas una instrucción académica para decir, necesito que lean esto, no, porque realmente es algo tan cotidiano y tan común que lo puedes conseguir en cualquier lugar y puedes consultarlo en cualquier lugar y así puedes también, pues vaya, tener ese contacto y tener esa facilidad de poder tener este acercamiento. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes pueden consultarlos. Todo el tiempo estamos teniendo ese contacto con esos textos y pues vaya, podemos consultarlos y verlos en diferentes aspectos. Podemos tener textos o podemos verlos ya en la televisión o escucharlos en el radio y podemos desarrollarlos y generar una empatía. Hay a quienes les gustan los chistes, hay a quienes les gustan las adivinanzas, a quienes les gustan los cuentos, las novelas, las canciones, en fin, todas estas herramientas funcionan para transmitir un pensamiento, una idea, alguna costumbre, en fin. Así que en cuanto a los mexicanos hacemos un excelente uso y tenemos un excelente uso de nuestro lenguaje y de estos textos recreativos. Los mexicanos nos pintamos solos, así que vamos a ir desarrollando varios elementos, varias actividades que les van a gustar y que sin duda se van a dar cuenta de todo el mosaico que tenemos como país para estos textos, ¿ok? Muy bien, muchachos, pues entonces así terminó este video para que los dejo para que puedan realizar la actividad del día de hoy y así podamos empezar este nuevo tema poco a poco. ¿Ok? Muy bien. Entonces me despido, les deseo un excelente día, una excelente semana y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, chicos.